La ONU en Uruguay. Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la ONU en Uruguay, Alianzas para un futuro sostenible. Hoy vamos a conversar sobre finanzas para el desarrollo. La crisis ambiental, abordada por el cambio climático y la creciente concentración de la riqueza, demandan una transformación de la forma en que desarrollamos nuestras economías. Es una transformación que necesita desarrollarse a nivel ambiental y también a nivel social para poder prosperar como especie en este planeta y donde es necesario impulsar acciones hacia un desarrollo sostenible. Para integrar el desarrollo sostenible como el paradigma necesario en esta era, es necesario incorporar variables que velen por la preservación del ambiente y el bienestar de la sociedad, equilibrados con el crecimiento económico. Es en la búsqueda de medidas del desarrollo sostenible que surge la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS que hemos venido hablando en el transcurso de este podcast. Alcanzar estos objetivos en este plazo requiere acelerar el proceso de transformación, donde los esfuerzos de los gobiernos son fundamentales, pero aún insuficientes. En este escenario, es necesario redirigir los flujos financieros en inversiones sostenibles, promover un ecosistema donde el sector privado y la cooperación internacional sean actores clave. Para apuntalar este esfuerzo, las finanzas sostenibles pueden funcionar como la palanca que potencie e impulse las actividades sostenibles. Sobre cómo surgen las finanzas para el desarrollo, para qué sirven, qué oportunidades presentan para Uruguay y qué está haciendo el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para posicionarlas en la agenda de desarrollo del país, recibimos hoy en los estudios a Alfonso Fernández de Castro, representante residente del PNUD en Uruguay. Alfonso, para comenzar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de finanzas para el desarrollo y en qué contexto surgen? Como tú indicabas, las finanzas para el desarrollo hay que mirarlo dentro del contexto de desarrollo y la pregunta que nos hacemos es ¿qué es la agenda del desarrollo? La agenda del desarrollo lo que busca es que las generaciones actuales, nuestras generaciones, no comprometan las generaciones futuras o dicho de otra manera, que seamos capaces de construir sociedades que sean más justas, sociedades que sean más inclusivas y más respetuosas con el medio ambiente. Toda esta visión y todas estas aspiraciones, como tú muy bien mencionabas, se reflejan en la Agenda 2030. La Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible con esos 17 objetivos de desarrollo. Objetivos que incluyen la erradicación de la pobreza, objetivos que incluyen el trabajo decente, la salud, la educación, la paz, la justicia, el cuidado del medio ambiente. Si miráramos únicamente el desarrollo a través del Producto Interior Bruto, del PIB, de la parte financiera, tendríamos una mirada muy corta y muy sesgada. Lo que tenemos que asegurar es que la agenda del desarrollo sirve a las personas y sirve al planeta. Y en este contexto sí que es importante el ver cómo podemos financiar esa agenda para el desarrollo. Pero creo que el primer punto que me gustaría compartir es que las finanzas para el desarrollo son un medio y no un fin en sí mismo, sino son un medio para llegar a ese desarrollo sostenible. Sin lugar a dudas, esto es un esfuerzo que tiene que ser tanto del sector público como del sector privado. Pero volviendo a tu pregunta original, ¿qué son las finanzas para el desarrollo? En el fondo, las finanzas para el desarrollo es asegurarnos que hay un conjunto de mecanismos financieros, de instrumentos que nos permiten movilizar recursos hacia áreas, intervenciones y actividades que al final promueven un desarrollo sostenible, ambiental, económico y social. Alfonso, es bien interesante esto que nos comentabas y me surge preguntarte en ese sentido cuáles son los principales marcos internacionales que guían estas finanzas para el desarrollo y en particular cómo contribuyen a la implementación de objetivos de desarrollo sostenible. El proceso de financiación para el desarrollo se centra en brindar, como decíamos, respaldo al seguimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados. Me gustaría destacar quizás 3 conferencias que han sido especialmente relevantes en los últimos años. Monterrey en México en el 2002, Doha, Qatar en el 2008 y quizás la más relevante de todas, no solo por la proximidad en el tiempo, sino por la importancia de las discusiones que se dieron, que fue en Addis Abeba, Etiopía, en el 2015. Esta última, la de Addis Abeba, ha sido un hito clave para las finanzas para el desarrollo y en su cumbre, en el 2015, los líderes mundiales se reunieron para acordar un nuevo marco global para la financiación del desarrollo sostenible que respalda la implementación de la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el corazón central de la agenda de Addis Abeba
se pusieron los planes y estrategias nacionales de desarrollo sostenible, que buscan alinear todos los flujos de recursos nacionales e internacionales, las políticas y los acuerdos internacionales con las prioridades económicas, sociales y ambientales de los distintos países. Esta agenda viene respaldada por los marcos financieros nacionales integrados, lo que son en inglés los Integrated National Financial Frameworks, o en sus siglas en inglés el INFF, que una vez más son herramientas de política que buscan institucionalizar y movilizar la financiación tanto pública y privada, nacional e internacional, para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Alfonso, ¿cuáles son las principales tendencias globales en esto que venimos conversando de las finanzas para el desarrollo? Como veníamos comentando, José, el mundo es cada vez más complejo, el mundo es cada vez más interconectado, pero seguimos teniendo una necesidad, un mandato y una obligación moral desde todas nuestras sociedades de entregar sociedades más justas, sociedades más respetuosas y más inclusivas. Desde la mirada de las finanzas para el desarrollo me gustaría destacar 3 elementos o 3 tendencias que creo que son especialmente interesantes y que tenemos que mantener un ojo sobre las mismas. Por un lado es el aumento significativo de la deuda pública y los cambios necesarios en la arquitectura financiera. Por otro lado es la reconfiguración de la gobernanza del sistema de finanzas global. Y por último, todo el trabajo o la tendencia en seguir fortaleciendo los marcos de transparencia y la innovación en instrumentos financieros. Volviendo a la primera tendencia que conversábamos, creo que no se nos escapa a ninguno de nuestros oyentes que la deuda pública global ha ido aumentando. El COVID-19 fue un shock tremendo para todas nuestras sociedades y obligaron a respuestas fuertes por parte de los gobiernos para poder mitigar esos efectos. Esta situación se está viendo agravada por los continuos aumentos de los déficits fiscales. Retomando la reflexión que teníamos conjunta, ¿no?, en la pregunta anterior, es necesario y se vuelve totalmente crucial el rediscutir, redefinir y aliviar a los países en su deuda y en su deuda pública para que puedan hacer frente a las necesidades de desarrollo. Y toda esta parte de la reestructuración es uno de los elementos que ahora mismo está en el centro del debate público. Pero esto no va a poder ser y no se va a dar sin que haya una reingeniería, una revisión de la arquitectura global financiera. Por lo cual, una vez más, la reconfiguración de la gobernanza de las finanzas es algo fundamental. Esto incluye, por un lado, esas alianzas público-privadas y volver a destacar el rol de lo privado junto a lo público para poder entregar esta agenda. Pero también hace que repensemos cuál es el rol de las organizaciones multilaterales e internacionales, cuál es el rol de los bancos de desarrollo y cuál es el rol también, en este sentido, del sistema de Naciones Unidas en su conjunto y del Programa de Naciones Unidas en particular. Y en este caso, desde el multilateralismo y particularmente desde el PNUD, me gustaría compartir algunos ejemplos de algunos espacios en los que venimos trabajando para impulsar este marco de gobernanza global y para repensarlo, para asegurar que somos capaces de entregar la Agenda de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, como PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, integramos la Secretaría del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles del G20. Igualmente, apoyamos los procesos nacionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. También integramos la Coalición de Ministros de Finanzas para el Cambio Climático. ¿Para qué? Volvemos al punto de partida. Para poder asegurarnos que el flujo financiero a nivel internacional y a nivel nacional apalanca las transformaciones que desean los propios países. Pero no debemos olvidar la necesidad de seguir trabajando en marcos e iniciativas que, por un lado, aseguren la transparencia y, por otro lado, sigan trayendo mayor innovación en las finanzas para el desarrollo. Dentro de todo el trabajo que se viene realizando y que hay que seguir realizando con respecto a la transparencia, se encuentran, por ejemplo, numerosos países que vienen trabajando en el marco de las taxonomías. Taxonomías que lo que buscan es entender, ya sean activos o transacciones, se encajen o se alineen hacia espacios o transformaciones que están alineadas al desarrollo. Por ejemplo, que favorezcan una transformación verde, que favorezcan una transformación digital. Por otro lado, es fundamental también el seguir trabajando en la integración de los criterios ESG, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que deben seguir siendo incorporados en las políticas y decisiones de inversión. Esta integración busca asegurar que las inversiones no solo sean financieramente viables, sino que también contribuyan
positivamente al impacto. Y quizás este es el tema donde tenemos que seguir trabajando de una forma conjunta y colectiva, y es cómo identificamos, cómo definimos y cómo medimos impacto. Ya que desde la mirada ASG, ambiental, social y de gobernanza, que es un paso hacia adelante, que busca de alguna manera asegurarnos que tomamos estos elementos en consideración, los ambientales, sociales y de gobernanza, no dice de per se o por sí mismo, no nos asegura el impacto. Creo que tenemos un muy buen ejemplo en Uruguay en lo que es traer transparencia a través de los marcos, innovación financiera y asegurar impacto. El bono indexado a indicadores de cambio climático, que fue lanzado por el país, que incluye a 5 ministerios bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas y Energía, Cancillería y Ministerio de Medio Ambiente. Se trae transparencia en el marco de impacto, hay una claridad de qué se quiere conseguir. En este caso hay 2 indicadores, un indicador que es reducción de emisiones, otro indicador que es de la mano del mantenimiento del bosque nativo. A través de esos indicadores se asegura la transparencia y a través de esos indicadores se asegura el impacto. Pero además es un instrumento especialmente innovador porque en este instrumento, ¿qué es lo que se busca? El país, en los casos en que cumpla, o mejor dicho, en los casos en el que exceda esos indicadores, el país va a tener una bonificación. Igualmente muestra un gran compromiso con toda la agenda del desarrollo porque el país se autoimpone una condicionalidad. Si no llegara a los indicadores establecidos, tendría una penalidad. Entonces creo que es un muy buen ejemplo donde el país, desde una mirada y de un compromiso con la agenda del desarrollo, no solo trae transparencia, sino también innovación financiera. ¿Cuál ha sido el rol del sistema en Naciones Unidas? En este caso se ha trabajado mucho con otros socios, pero principalmente un actor muy relevante en todo este acompañamiento al bono ha sido el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y nosotros como PNUD hemos ido acompañando y tenemos un rol específico de verificador. Alfonso, esto que comentás es bien interesante y hablaste en su momento también de aliviar los déficits fiscales de los gobiernos y buscar redefinir, reestructurar lo que es el tipo de finanzas y cómo se estructuran. Y te pregunto, porque estamos en un mundo caracterizado por la incertidumbre, por el cambio, ¿cuáles creen y crees que son los principales desafíos que enfrentan las finanzas para el desarrollo en este contexto y en este mundo tan cambiante y tan incierto en muchos casos? Destacaría 3, que quizás 2 están relacionados. Por un lado, como decíamos, es la necesidad de la responsabilidad y hay que llegar a esa responsabilidad a través de la transparencia y la divulgación. Y por otro lado, toda la parte de medición de impacto y gestión. El tercer elemento, que de alguna manera creo que está imbuido en el primero, es toda la parte de evitar el greenwashing. Pero en la medida que seamos capaces de traer transparencia, estaremos evitando el greenwashing, que es uno de los riesgos reales sobre los que tenemos que trabajar para asegurarnos que cuando decimos que son finanzas sostenibles, de verdad estamos siendo capaces de verificar y de asegurarnos que hay unos marcos de impacto sólidos detrás que nos permitan saber que estamos teniendo el impacto que deseamos. Porque si hay greenwashing, lo que vamos a tener es un descrédito de un trabajo que queremos hacer. ¿Dónde podríamos encontrar greenwashing? Sistemas productivos, ya pueden ser industriales, ya pueden ser agro, que dicen que son amigables con el medio ambiente, pero cuando se analiza vemos que no están así. Su impacto en el medio ambiente es mayor. Por eso volvemos a 2 conceptos centrales que hemos hablado de forma conjunta. Uno es el tema de las taxonomías, que definan clasificaciones de actividades y proyectos económicos que sean sostenibles. Y 2, todo el tema de medición e impacto, para lo cual tiene que haber indicadores que definan lo que es y lo que no es. Alfonso, ¿qué papel juega el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el campo de las finanzas sostenibles a nivel global? Al final este es un tema que nos involucra a todos y a todas a nivel individual y involucra, como decíamos, a las sociedades desde una mirada público-privada. El sistema y el multilateralismo se aproxima a todo este trabajo de forma conjunta y coordinada. Y dentro de todo este trabajo, el PNUD también ha tomado con mucha centralidad todo el trabajo en finanzas para el desarrollo. Porque en el fondo, si no somos capaces de movilizar capital a escala a la agenda del desarrollo,
no vamos a ser capaces de entregar la agenda del desarrollo. Con esta mirada, y aunque el PNUD viene trabajando desde hace muchos años en el tema de finanzas, sí que es verdad que ha venido redoblando los esfuerzos en los últimos años. Ya en el 2019 se constituyó dentro del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro de Finanzas Sostenibles, lo que llamamos el SDG Finance Hub, SDG for Sustainability Development Finance Hub. Desde el Finance Hub lo que hemos hecho es fortalecer nuestras capacidades a nivel central, fortalecer nuestras capacidades a nivel de los equipos regionales y fortalecer las capacidades a través de los equipos locales. ¿Y fortalecerlos en qué? Uno, todo el tema de las finanzas públicas, un espacio que nos sale muy natural y con el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. ¿En qué ejemplos? Temas como lo que serían presupuestos orientados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O, por ejemplo, en cómo trabajar con los estados para poder aumentar el espacio fiscal con una mirada de desarrollo. O en todo lo que sería emisión de deuda que esté alineada a objetivos de desarrollo, ya sean sociales, ambientales o ambos. Pero también estamos trabajando toda la línea con una mirada de liberar capital privado para poderlo alinear a las operaciones de desarrollo. Con una mirada no únicamente de liberar capital, sino también de desarrollar capacidades. Por lo cual, gran parte de nuestro trabajo también ha estado centrado en el entender los marcos que hay, en trabajar a nivel de las taxonomías y en generar lo que se llaman marcos de gestión y medición de impacto. Parte de nuestra mirada es desde la capacidad de insertarnos en los ecosistemas, de trabajar junto con todos los actores, de desarrollar capacidades. Queremos ser capaces de traer transparencia e innovación para liberar capital público y capital privado. Un ejemplo que creo que es también importante es cómo nos sumamos a esa conversación global y qué espacio podemos tener en la mesa junto con otros actores para visualizar una nueva arquitectura de finanzas. Y como hablábamos, el PNUD es y tiene el rol de secretaría del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles para el G20, junto con otros espacios. Es en estos espacios a través de los cuales queremos no solo llevar una voz, sino también contribuir al desarrollo de herramientas, marcos e instrumentos. Alfonso, es bien interesante todo esto que nos comentás del trabajo del PNUD a nivel global y bueno, quería preguntarte también en Uruguay cuál es el papel del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para ayudar a potenciar el mercado de las finanzas sostenibles y si podrías brindarnos algunos ejemplos. Mira, retomando el hilo, y creo que esta pregunta es especialmente importante junto con la anterior, retomando el hilo, uno es el qué hacemos y otro es el cómo lo hacemos. El cómo creo que sigue siendo extremadamente central y vuelve a ser fundamental en cualquier tipo de intervención, en este caso para las finanzas para el desarrollo, el mirar, ver, entender qué están haciendo otros, porque hay muchos actores gubernamentales y privados que están impulsando esta agenda. Por eso, en nuestro trabajo en Uruguay, gran parte del trabajo se ha centrado a través de la colaboración con la Mesa de Finanzas Sostenibles. Mesa que viene liderada por dos actores gubernamentales, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay, que está acompañada por el Banco Interamericano de Desarrollo y que está acompañada por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y a través de estos actores con el liderazgo nacional lo que se hace es se marca la hoja de ruta público-privada. La hoja de ruta que identifica qué se quiere hacer, dónde y cómo. ¿Qué han surgido de estas conversaciones? El trabajo en taxonomías, el trabajo en áreas de capacitación en Impact Management Measurement, ¿no? La medición y gestión del impacto. Pero todo tiene que partir desde una mirada de qué están haciendo los otros actores y qué rol podemos jugar nosotros, en algunos casos para complementar, en otros casos para acompañar y quizás en otros casos para liderar. Igualmente, se ha hecho mucho trabajo, como decía, desde las capacitaciones y ha habido distintos espacios. Pero me gustaría también destacar el trabajo que se ha realizado para la innovación y la transparencia. Y aquí creo que ha habido un buen número de ejemplos. Un ejemplo, una vez más, el bono indexado a indicadores de cambio climático, donde el PNUD se suma bajo el liderazgo de los actores nacionales y con otros actores para entregar un instrumento innovador que es capaz de movilizar capital y de transformar realidades. Pero también nos hemos sumado a otro instrumento innovador que ha venido trabajando el país, como ha sido el préstamo con el Banco Mundial.
Igualmente, acabamos de lanzar, y cuando digo acabamos, ese plural incluye a muchísimos actores, más de 6 o 7 actores nacionales, públicos, actores también desde la mirada de la financiación y actores también desde la mirada del desarrollo de capacidades institucionales, como es el PNUD, en un bono de impacto social. Y no debemos confundir este bono de impacto social, que también tiene la palabra bono, con los otros bonos que hemos hablado, que son de generación de préstamos. Este bono de impacto social, en algunos casos también se llama pago por resultados, porque no genera una deuda per se. ¿Cómo funciona? Hay unos financieros, alguien va a financiar una operación, en este caso es el gobierno, hay un proveedor de servicios, hay un rol de intermediación que se asegura que todas las partes se coordinan y se articulan, y va a haber un pagador de última instancia. El pagador de última instancia es el gobierno. En el caso del bono de impacto social ha sido para el tema de educación dual, donde se está trabajando con chicos y chicas en situación de vulnerabilidad. Los financistas pusieron la plata al principio. Hay unos indicadores muy claros de éxito, a través de los cuales, si el proveedor de servicios entrega un resultado por encima del esperado, va a tener un repago al final. El rol que hemos tenido como PNUD en este caso ha sido el hacer los estudios de prefactibilidad, y también tenemos el rol de intermediación. Y finalmente, me gustaría destacar, además de los instrumentos, también trabajar en lo que podríamos llamar las condiciones habilitantes, ¿no? El ver cómo podemos asegurar que oferta y demanda se siguen encontrando de una mejor manera. En este caso hemos trabajado un mapa de inversiones, un Investor Map, que lo que busca es traducir las necesidades de los ODS y las prioridades de políticas en oportunidades de inversión. A través de un mapeo y una mirada específica, en este caso para lo que es el Uruguay, identificar qué sectores son más conducentes para poder recibir y canalizar mayor financiación a escala con una mirada de finanzas para el desarrollo. Y se encontraron sectores como la ganadería, como la lechería, como el sector vinícola, como la telemedicina, la forestación, el hidrógeno verde o la economía circular o el turismo. Se identificaron estos sectores como sectores que ya vienen recibiendo financiación, pero que tienen una potencialidad de escalar lo que serían las finanzas para el desarrollo. Alfonso Fernández de Castro, representante residente del PNUD en Uruguay, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José, un gusto y un saludo para todos y todas. Y a todos y a todos ustedes los esperamos en el próximo capítulo de La ONU en Uruguay, Alianzas para un futuro sostenible.